buenas tardes, amados hermanos. Les saludo a ustedes el presbítero Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir, amados hermanos, que abran la palabra del Señor en Isaías 9, versículos del 1 al 7. La Navidad es apasionante, como conmovedora, pero sobre todo es exclusiva. Los hijos de Dios ese día celebran la Navidad y es espectacular por su trascendencia. Esto tiene más de 2000 años que se celebra la Navidad. Mucha gente no la celebra, mucha gente la considera la Navidad pagana. Y es lo que vamos a analizar en este día. ¿La Navidad es cristiana o es pagana? En este estudio que vamos a tener, nos vamos a dar cuenta qué es la Navidad, si es cristiana o pagana. En la historia es importante recordar que esta es una de las más bellas historias que jamás se hayan escrito y contado por los siglos. Y es cierto, no hay historia más apasionante que es el nacimiento de Cristo. Cuando Cristo nació, fue algo maravilloso, fue algo espectacular, inimaginable, que por lo tanto para nosotros trae una trascendencia por los siglos y que es importantísima en todo tiempo. Mateo y Lucas narran los acontecimientos del nacimiento de Jesús, el Dios encarnado, y ellos son los cronistas de una investigación llevada a fondo del drama de la Navidad. Cada uno de ellos, después de la muerte del Señor Jesucristo, empezó a escribir la historia de la Navidad. Y la Navidad no es nada menos que el nacimiento de Jesús, o sea, la natividad, que quiere decir la Navidad o el adviento del nacimiento de Jesucristo. Vemos que se aproximadamente en el año 100 después de Cristo empezó a conocerse la historia del nacimiento de Cristo. Ustedes saben que Cristo muere en el año más o menos 30 y tantos, y después casi llega a final del siglo, y ya en el año 100, al terminar el siglo, es cuando apenas se empieza a conocer la historia del nacimiento de Cristo. Por las persecuciones, por las guerras que había habido, no se conocía la historia de Cristo. Pablo andaba predicando la palabra, los apóstoles andaban predicando la palabra. Entonces, por eso, hasta el año 100 se empieza a conocer la palabra de Cristo. Los primeros cristianos leían en las catacumbas, porque había persecución, y ellos llegaban a las catacumbas y ahí hacían su culto navideño recordando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordaban cómo había nacido y que era algo muy importante no olvidar esto, que había traído paz y felicidad y conversión a los hombres. Y mientras que los cristianos estaban debajo de la tierra, porque ellos estaban en las catacumbas, ustedes recordarán que Roma fue construida arriba de las catacumbas, y ahí ellos estaban en lo profundo de las catacumbas donde no los encontraron los romanos, y ahí celebraban el drama de la Navidad. Recordando este misterio, los romanos se reunían arriba, o sea, en la parte superior, para celebrar sus fiestas y orgías abominables que llevaban a cabo en diferentes épocas del año. Y sobre todo en este tiempo de la Navidad, y eran muy afamadas y llamadas Saturnalias. ¿Por qué Saturnalias? Porque eran hechas al dios Saturno, que era el dios que consideraban una de las deidades más grandes para ellas, los cuales también se adoraba al dios Sol. Y lejos de esto estaba de pensar en aquellos cristianos que debajo de los pies estaba un puñado de familias celebrando el misterio mayor y más puro que transformaría el alma y el gran corazón y felicidad del hombre, que traerían más bien. Después de la lucha de muchos sufrimientos, el emperador Constantino promulgó el edicto de tolerancia y puso fin a las persecuciones. Esto fue en el año 323 después de Cristo, empezándose a desarrollar las estructuras de pensamiento religioso y festividades cristianas. Entonces ya no había persecución, por lo tanto ya había más libertad. Entonces ya se empezaron a celebrar con más libertad
todas estas cosas, pero aún había gente que celebraba las Saturnalias, pasando por alto las fiestas judías, porque según ellos pensaban que eso no correspondía al nacimiento de Cristo. La Pascua y el Pentecostés y otras no la entendían, por tanto no la celebraban. A fines del siglo IV, en las festividades cristianas se había extendido de tal modo del Imperio Romano que la Pascua era llamada la fiesta de la Pasión del Señor y la Epifanía la Navidad. Aquí vemos también que los paganos del imperio celebraban el equinoccio de invierno, que caía aproximadamente entre el 21 y 23 de diciembre, y eran las fiestas orgásticas del sol, o sea que aquí celebraban fiestas de puras orgías. Los líderes espirituales acordaron que para acabar con esta práctica, los cristianos celebraran ahora la Navidad esos días. ¿Cuál era el fin? El fin era apartar de celebrar las fiestas paganas y celebrar fiestas cristianas en su lugar. Algunos seguían necios y seguían celebrando, como hoy día vemos en el mundo. La gente no celebra la Navidad en realidad. Si ustedes ven, ellos se olvidan de Jesús. Celebran muchas cosas, pero no celebran a Jesús. Ellos están preocupados en el pavo, en la cena, cuánto van a gastar, dónde se van a reunir. Ahorita está, a pesar de que está la pandemia, la gente está como nunca en el centro, en las colonias, y esto va a hacer que haya mucha más contaminación y mucha más mortandad. Pero esto no les importa, así como en ese tiempo no les importaba. Había muchos que no creían todavía en Cristo y seguían celebrando estas fiestas. Los cristianos celebraban el hecho del nacimiento de Cristo, no el día. El día era secundario, lo que importaba es Cristo, que había nacido y que trajo la salvación al hombre que estaba necesitando de Dios. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Aún en este tiempo, aún después de 2000 años, hay muchos cristianos que no piensan en la Navidad, que profesan una religión, se dicen cristianos, pero realmente ellos están celebrando las fiestas del mundo. Parece que están celebrando igual las Saturnalias, quizás no a tal grado en algunos, pero otros sí las celebran así, fiestas, borracheras, escándalos, pleitos, y esto no es celebrar a Cristo. Nosotros en Navidad tenemos que preparar, especialmente celebrar y poner al centro el nacimiento de Jesucristo. Esta es la razón de estas fiestas, más que la comida, más que la bebida, debe de ser Él al centro. No quiero decir que no se haga, pero primero se tiene que celebrar un culto de adoración a Dios, celebrando el día del nacimiento que trajo la luz y la libertad de los hombres. Aquí la Iglesia de Cristo siempre debe estar alerta para cualquier ataque contra el fundamento de la verdad. Mucha gente se atacan y dicen que las fiestas cristianas son paganas porque se celebran el 25 de diciembre, pero realmente vemos que esto fue poco a poco, fue creciendo a tal grado que desplazó, no cambió, desplazó al nacimiento del sol para celebrar el nacimiento de Cristo. Y la Iglesia empezó a celebrar de una manera general el nacimiento de Cristo. Vemos que lo malo es que muchas gentes siguen celebrando a la manera de los romanos, pero nosotros los cristianos celebramos a Cristo. Y también surge otra pregunta: ¿es malo poner árbol de Navidad? Porque algunos hermanos cristianos han caído en fanatismo y ya para todos ellos esto es del diablo. Y por la historia que se cuenta, por eso piensan ellos que esto está mal. Pero vamos a ver si es malo o es bueno. Aquí, según el pasaje que prohíbe el árbol, vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 25, y veamos lo que dice: no plantarás ningún árbol de acera acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habías de haber hecho. Y dice aquí la palabra del Señor, vean, dice: no plantarás árbol para acera. ¿Quién era Acera? Acera era una diosa que adoraban los mismos
Es el mismo pueblo de Israel adoraba esos dioses. Como ahora se adoran otras imágenes, otras cosas, otros dioses, así mismo querían adorar esas imágenes y querían adorar a Jesucristo. Y eso no es posible. Vemos aquí que esto es una mala interpretación, una mala exégesis, y esto quiere decir que algunos hombres ponían árbol cerca donde estaba el altar de Jehová. Hagan de cuenta que en una iglesia está la figura de Cristo y en otro lado, como hacen otras iglesias tradicionales, ponen a Cristo allá en un rincón y por acá ponen iglesias de muchas otras cosas, de muchos otros que los consideran santos, los ponen aquí, los ponen acá, los ponen allá, pero se olvidan de Cristo, que Él es el más importante. Y vemos aquí precisamente que el altar de Jehová lo hacían en forma, cerca del altar de Jehová lo hacían en forma de tótem. Ustedes saben que el tótem es que una figura, es un árbol que cortan y le ponen figura de un dios. Este es un tótem con la imagen de alguna deidad pagana. En Jueces, vamos a ver el libro de Jueces, ¿qué nos dice sobre esto? En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 25, nos dice así: aconteció que la misma noche le dijo a Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el árbol de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edificarás altar a Jehová tu Dios, el cual en la cumbre de un peñasco en lugar conveniente, y tómalo el segundo toro y sacrifícalo en holocausto con madera de la imagen de acera que se había cortado. Aquí vemos claramente, hermanos, qué es lo que hacían ellos. Aquí es la historia de Gedeón. Recordemos quién es Gedeón. Gedeón es un hombre que Dios llamó para destruir todas las imágenes. Y a esas personas que destruyen imágenes se les llama incósclatai, que quiere decir rompedor de imagen. Así era Jesucristo. Él vino a romper todas las imágenes. Él vino a romper todo. ¿Para qué? Para que verdaderamente se adorara al único Dios vivo y verdadero, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos por los antecedentes paganos, analicemos a lo largo de su historia. Se dice que los antiguos teutones, o sea, los alemanes en aquel tiempo, sacrificaban a personas bajo un árbol al dios Wotan. Cuando llega el siglo VIII, llega el primer evangelista llamado Bonifacio, y él los evangeliza y los convence que en lugar de sacrificar a personas bajo el árbol, mejor corten el árbol, lo metan a su casa y ofrezcan presentes. Así es como empieza la historia de tener un árbol de Navidad en casa. En Europa ciertos árboles son admirados por su naturaleza, su belleza. El pino simboliza la luz del cielo, el Dios eterno y sideral simboliza la victoria y la luz sobre las tinieblas y la manifestación de la vida sobre la gélida muerte. Son los árboles. Aquí se dice que Lutero impulsó a la cumbre en Alemania al decorar el árbol con velitas. La costumbre se extendió por Europa en el siglo XVI y XVII, después pasó a América por los moravos y la costumbre llegó a México por los emigrantes prusianos alemanes en el siglo XIX, y ahí fue donde empezó a celebrarse de poner el árbol de la Navidad. Entonces aquí vemos que el árbol es parte de la naturaleza que Dios creó. Podemos decir que sobre el árbol 3 cosas. La primera, el árbol tiene una naturaleza moral, o sea que solo es un objeto. El hombre le da el valor que él quiere. Con un árbol puede hacer muchas cosas, corta madera, usa sus hojas, etc. Pero no es una cosa mala, al contrario, es una cosa buena. Lo segundo es que el árbol es un adorno propio de la época. Es como la bandera, como adorno en las bodas o en las fiestas navideñas. Y tercero, el árbol es un símbolo
universal. Es importante, hermanos, entonces que no consideremos que el árbol es algo malo, sino que era malo porque ciertos judíos hacían esta situación. Ponían un altar de este lado para Jehová y otro altar de este lado a la reina o a la diosa Acera. Entonces no se puede servir a dos amos, no podemos servir a Dios y a los demonios. O servimos a Dios o servimos al enemigo. Vemos aquí que para terminar debemos saber que entonces la Navidad es una Navidad, es cristiana. Y otra cosa importante, que sí debemos de celebrar la Navidad. La Navidad es cristiana 100%, porque en toda la Biblia, o en los evangelios más bien, nos habla del nacimiento de Jesucristo. El profeta Isaías habla ampliamente sobre la venida del Salvador. Es importante lo que dice sobre el árbol. En Isaías capítulo 60, versículo 13, dice así: y la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos, bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Vean ustedes que entonces no nada más es el árbol para ponerlo en los hogares, sino también lo podemos poner en la casa de Dios. Por eso los cristianos adornamos y celebramos la Navidad con foquitos, con adornos, adornamos nuestras casas. ¿Por qué? Porque esperamos la venida del Mesías. Y queda contestadas las dos preguntas. ¿La Navidad es cristiana o pagana? Desde luego que es cristiana. ¿El árbol es malo? No. El árbol es un objeto amoral que tú le puedes dar el uso que quieras. Y si tú lo das para la honra y la gloria de Dios, Dios te bendecirá. Bendito sea aquel que adorna la casa del Señor y celebra la Navidad en todas formas, tanto en la casa de Dios como en su hogar, teniendo un arbolito de Navidad. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso. Te damos gracias, Padre, porque nos das el gozo y el gusto de celebrar la Navidad. Esta Navidad hay tristeza, hay dolor, hay mucha muerte. No tenemos ganas de celebrar, pero una cosa es celebrarla de una forma pagana, pero aunque haya lo que haya, mientras tengamos vida, nunca debemos olvidar que Cristo nació en Belén de Judea, en un pesebre, y eso es lo que nunca debemos de celebrar. Y es por eso que en esta Navidad te damos gracias, Señor, porque a pesar de la pandemia, a pesar de la situación económica, a pesar de todo, podemos decir feliz Navidad. Que el Señor les bendiga. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con sus hijos y con todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén.